Dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. La vida de Dios en el alma del hombre. Henry Scougal. Capítulo 4. El ejemplo de Cristo, nuestro Salvador. En el capítulo anterior vimos que la vida divina es como un árbol en el alma del hombre cuya raíz es la fe, y sus ramas son el amor a Dios, la caridad al hombre y la pureza. A continuación, veremos cómo nuestro bendito Señor es un ejemplo perfecto de un hombre con esa vida divina en su interior. Jesús mostró su amor por Dios, que es la primera rama de esa vida divina, en la obediencia a la voluntad de su Padre y en la paciencia para soportar esa voluntad. Ese cariño sincero y devoto, con el cual su alma bendita arde constantemente hacia su Padre Celestial, se expresó en una sumisión completa a su voluntad. Era su comida hacer la voluntad del que lo envió y terminar su obra. Fue entrenado a eso desde su niñez, y esa fue la ocupación constante de su madurez. Él no escatimó viajes ni sufrimientos mientras estaba a cargo de los asuntos de su padre, sino que tuvo un contentamiento y una satisfacción tan infinitos en su labor, que cuando exhausto del viaje descansó en el pozo de Jacob y suplicó por agua a la samaritana, el éxito de su charla con ella y el acceso que fue abierto al reino de Dios llenó su mente con tal deleite que parecía haberle devuelto las fuerzas, refrescándole el espíritu y haciéndole olvidar la sed que le aquejaba, y también le hizo rechazar el alimento que había enviado a sus discípulos a comprar. Tampoco fue menos paciente y sumiso al sufrir la voluntad de Dios, soportando sin un solo pensamiento quejumbroso o una sola palabra de descontento las aflicciones más agudas y las miserias más extremas que alguna vez se infligieron a un mortal. Y lejos de tener una engreída insensibilidad o una terquedad resignada, tuvo una sensación del dolor tan viva como la de los otros hombres y el más profundo temor de lo que iba a sufrir en su alma, tal como su sangriento sudor, el dolor y la angustia que profesó declaran abundantemente. Sin embargo, se sometió por completo a ese severo mandato de la providencia y voluntariamente lo aceptó. Oró a Dios que si fuera posible, o como lo dice Lucas, si el Padre quería, pasara de él esa copa. Sin embargo, le añadió suavemente: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué extraña importancia son las expresiones de Juan 12:27, donde él primero reconoce la angustia de su espíritu y dice: ahora está turbada mi alma, pero entonces eso parece producir en él una especie de objeción porque dice despreciando sus sufrimientos: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y apenas había pronunciado esas palabras cuando, por así decirlo, reflexionando un poco recuerda: mas para esto he llegado a esta hora. Y concluye: Padre, glorifica tu nombre. Ahora bien, no debemos considerar esto como si lo hubiera tomado a la ligera o como si hubiera habido una cobarde debilidad en el bendito Jesús. En cambio, esto nos muestra el peso y la presión inconcebibles que él debía soportar, que siendo esas cosas tan penosas y contrarias a la naturaleza, no se podían pensar sin sentir terror. Sin embargo, él, teniendo en cuenta la voluntad de Dios y la gloria que de allí recibiría, él no solo estaba contento, sino también deseoso de sufrirlo. Otro ejemplo de su amor a Dios fue su deleite en conversar con Él por medio de la oración, cosa que lo hacía retirarse frecuentemente del mundo, y con la mayor devoción y deleite,
Pasar noches enteras en ese ejercicio celestial, aunque no tenía pecados que confesar y tenía muy pocos intereses terrenales por los que orar. Cosas que, por cierto, son casi las únicas razones que nos llevan a nosotros a nuestros momentos devocionales. De hecho, podemos decir que toda su vida fue una especie de oración, un curso constante de comunión con Dios. Aunque no había ofrenda de sacrificio, el fuego se mantenía vivo. Además, el bendito Jesús nunca fue sorprendido con esa opacidad o tibieza de espíritu, con la cual nosotros debemos luchar muchas veces antes de lanzarnos a nuestros ejercicios devocionales. Conforme al árbol de la vida de Dios en el alma del hombre, cuya primera rama es el amor a Dios de que hablamos, la segunda rama es la caridad al hombre. Por lo tanto, voy a hablar de Jesús y su amor y caridad hacia todos los hombres. Pero aquel que tome esta labor de describir el amor de Jesús a los hombres, deberá transcribir y comentar la historia de los evangelios, porque apenas si se registra algo que haya sido hecho o dicho por él que no fuera diseñado para el bien de alguno. Todos sus milagros fueron ejemplos de su bondad y poder, y beneficiaron a aquellos en quienes fueron forjados, así como asombraron a los que observaron. Su caridad no estaba confinada a sus parientes, ni toda su bondad fue absorbida por el cariño de esa peculiar amistad que concedió a su amado discípulo, sino que cada uno de los que obedecía sus santos mandamientos era su amigo, según Juan 15:14. Y cualquiera que hacía la voluntad de su Padre, ese mismo era para él como su hermano, hermana y madre. Nunca le pareció inoportuno el que venía a él con intenciones sinceras, ni nunca negó ninguna petición que fuera para el bien del que lo pedía. De modo que lo que se habla de ese emperador romano, que por su bondad era llamado el querido de la humanidad, en realidad fue ejecutado por él, del que nunca ninguno se apartó con un semblante apesadumbrado, excepto ese joven rico que lamentaba escuchar que el reino de los cielos estaba en un estándar tan alto y que él no podía salvar su alma y su dinero a la vez. Y ciertamente perturbó a nuestro Salvador ver que, aunque ese joven tenía recursos a la mano para obtener sabiduría, sin embargo, no tenía el corazón dispuesto para eso. La ingenuidad de la primera impresión consiguió para el joven algo de benevolencia de parte de Jesús, porque dice la palabra: Jesús, mirándole, le amó. Pero ¿acaso debía Jesús, por causa de ese joven, abrir un nuevo camino al cielo o alterar la naturaleza de las cosas que hacen imposible que un hombre codicioso sea feliz? ¿Y qué puedo decir de la mansedumbre de Jesús que no hubiera sido evidente en la actitud que tuvo al confrontar la monstruosa ingratitud e hipocresía del malvado que lo traicionó, cuando los más duros términos que utilizó contra él fueron estos: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué evidencia adicional podemos pedir a su caridad ferviente e ilimitada que el hecho de que voluntariamente sacrificó su vida por sus más acérrimos enemigos y luego, mezclando sus oraciones con su sangre, rogó al Padre que su muerte no les fuera cargada a sus cuentas, sino que le permitiera convertirse en el medio de la vida eterna para aquellas mismas personas que lo asesinaron? Continuará. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Dios te bendiga. Amén.